El verdadero evangelio, la sangre de Cristo, nos confronta e incomoda, nos lleva al arrepentimiento, nos otorga perdón de pecados y finalmente nos da una transformación que es sobrenatural, una transformación que no viene de nosotros. Quien da la transformación es el Espíritu Santo, es su palabra en nuestra vida. Realmente es Dios obrando a través de su sangre que nos transforma. No es la iglesia, no es la reunión, no son los hermanos, no es el pastor. Es Dios en su gracia que nos empieza a transformar, que nos empieza a renovar, que empieza a hacer la obra en nosotros. Y de repente volteamos hacia atrás y nos damos cuenta que ya no somos tan corajudos como antes, que ya no decimos las mismas malas palabras que antes, que no tenemos los mismos pensamientos, que nuestro carácter ha mejorado, hay templanza, hay dominio propio. Es Dios quien que en su gracia y en su fidelidad nos está transformando en algo sobrenatural que no se logra con pláticas, no se logra con psicología, con terapia, con consejería, no se logra con grupos de apoyo, se logra con el poder del Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? El verdadero evangelio me confronta, ¿sí? Al principio nos va a incomodar, empieza a incomodarnos el evangelio, la sangre de Cristo, pero eso nos lleva al arrepentimiento, la tristeza que proviene de Dios, nos lleva al arrepentimiento, la tristeza de este mundo, nos lleva a la depresión y a la muerte. Cuidado allí. Cuando me siento triste, ¿hacia dónde voy? ¿A mejorar? ¿A arrepentirme? ¿A decir, bueno, me equivoqué en este mes, en este año, pero al siguiente voy a venir con todo? O es una tristeza, no hombre, ya para qué vivo, no hombre, va a estar bien mal el año, todo pinta para mal, el mismo trabajo, la economía está cayendo. La tristeza que viene de Dios nos lleva a ser mejores, a arrepentirnos, a buscar del Señor, nos otorga perdón, ya no nos sentimos condenados y finalmente una transformación paulatina, sobrenatural. No soy el mismo. Y si alguien me dice, oye, ¿y eso que vas a la iglesia? Y para eso vas a la iglesia y muy cristiano. Oye, estoy en construcción. Dios no ha terminado su obra en mí. Lo que sí te puedo decir es que no soy el mismo de ayer. Y lo que te puedo decir es que antes cambiaba por mi fuerza y mi capacidad y la ayuda de las personas a mi alrededor. Ahora sé que tengo a Dios. Ahora sé que Él está obrando desde mi interior y en mi interior hay cambios que yo no entiendo, que son sobrenaturales, pero después se externan y la gente que está a mi alrededor puede comer de mi fruto. Ahora, ante todo esto de la señal de la sangre, el faraón, como muchas personas, se da la media vuelta como si nada hubiera pasado. Su corazón se endurece y dice la escritura que el pueblo empezó a abrir pozos para beber agua. Estaban buscando otras alternativas en vez de arrepentirse. Y esto se da mucho en la iglesia y fuera de la iglesia. Al escuchar el evangelio que nos confronta, nos molestamos, no toleramos la palabra y empezamos a buscar otras alternativas. ¿Sabes qué? Me cuesta arrepentirme, me cuesta pedir perdón, mejor voy a abrir pozos en este mundo. Dios quiere que bebamos de Él. Dios quiere que Él sea suficiente. Me lleno del Señor, no del pozo de este mundo, no busco alternativas de este mundo, busco la llenura de Dios, la paz que me da el Señor. Dice la Escritura, no tengan miedo, no desconfíen, yo les doy una paz diferente a la de este mundo, una paz eterna, una paz que llena su corazón, que vale la pena quitar todo pozo de este mundo para ir a esa fuente inagotable de verdad, de amor y de paz. ¿Cuántos quieren beber en esta noche del Señor? Así que el faraón se dio media vuelta como si nada hubiera pasado. Por eso tenía que venir la siguiente plaga. Con las plagas, mi hermano, Dios iba a demostrar que Él era el único Dios verdadero, el único Dios verdadero y que podía vencer a los dioses falsos. Dios tiene el poder de vencer a los dioses falsos. Y como le dijo la pastora, incluso los de esta época, Dios sigue con el mismo poder y la misma autoridad de vencer a esos dioses falsos. En las mitologías, usted sabe que tenían muchas deidades y cada dios tenía sus características. Cada dios tenía su esfera de poder, que si en el mar, que si en el aire, que en el amor, que en los ríos, en los bosques, etcétera, etcétera. Pero nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios todopoderoso, el Shaddai, el omnipotente.
el Todopoderoso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no se limita a ciertas esferas de poder. A Dios no le pueden decir, ¿sabes qué? Es que aquí tú no entras en el mar, tú no tienes el poder. En las estrellas tú no tienes el poder. En cuestión de mi dinero, las finanzas no tienes el poder. En cuestión de fertilidad, tú no tienes el poder. Dios entra en todas las esferas, sea económico, espiritual, en el mar. Y el contrario de los dioses egipcios, griegos, mitologías antiguas, los dioses tenían solamente ciertas esferas de poder. Por eso son dioses falsos, dioses ajenos, dioses extraños. Y a lo mejor no tenemos los mismos dioses de la antigüedad, pero hoy se han levantado también dioses modernos que se quieren apoderar de nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso ahorita vamos a orar y vamos a pedirle al Señor libertad de esos dioses ajenos. Fíjese esto, miren en la pantalla. El dios egipcio, a ver si lo pronuncio bien, usted me ayuda, Khnum. El dios egipcio Khnum era el guardián del río Nilo. El dios Hapi, este era muy feliz. Hapi se decía que era el espíritu del río Nilo. Ellos creían que el mismo río tenía un espíritu y les decía la semana pasada que le cantaban alabanzas, himnos. Y el gran dios, este era uno de los más importantes, hay otros más, pero este era uno de los grandes dioses, el gran dios Osiris, el dios de la resurrección, el de la regeneración del Nilo. Ellos creían que este dios regeneraba el Nilo y daba prosperidad también. Ahora es bien interesante que a estos tres dioses falsos les dieron con todo en la primera plaga. Fueron vencidos, fueron humillados, fueron exhibidos con la primera plaga de la señal de sangre. Fueron exhibidos porque ¿dónde está el poder de Khnum, el guardián del río Nilo? ¿Por qué permitió que el río se convirtiera en sangre? ¿Dónde está Hapi, ese dios, el espíritu del río Nilo? ¿Dónde está el gran dios Osiris, aquel que regenera el río? Ninguno de ellos pudo contra el poder de Jehová, del yo soy, el gran yo soy que ahorita cantábamos, que nosotros confesábamos. La iglesia tiene que levantarse con el poder del Todopoderoso para vencer a esos dioses extraños, a esos dioses falsos. Y aquí en la cuestión del tema de hoy, también le iba a tocar sus golpes, le iba a tocar su humillación a la diosa Rana. Yo sé que se escucha medio raro, ahorita se lo voy a mostrar porque se le conoce así como la diosa Rana. Se llama Heket. Heket, la diosa supuestamente más bondadosa, que sabemos que del diablo no brota ninguna bondad, ninguna cosa buena, nada edifica del demonio. La diosa más bondadosa bendecía la concepción y los nacimientos, y también era la diosa de la sensualidad, y esa gobernaba también en Egipto. Esa diosa, mi hermano, era amada por el pueblo, e incluso se cree que las ranas también eran adoradas y tenían un sentido que las ligaban a esa diosa, que su nombre es Heket. Hoy en día hay dioses falsos que a veces no queremos admitir, pero están en nuestro corazón, están en nuestro pensamiento. La palabra de Dios es una espada que penetra en lo más profundo de nuestro corazón y rompe y vence esa idolatría y rompe y quita esas cadenas que están en nuestro interior. Así que esos dioses falsos se tienen que descubrir a través de la predicación de la palabra. Por eso es bueno cuando le está incomodando la palabra, cuando usted piensa que alguien vino y me dijo, pastor, a usted le dijeron mis problemas, a usted le dijeron mis pecadillos, ¿verdad? Y alguien le dijo mi vida, ¿no? Es la palabra que está descubriendo lo que hay en tu interior para hacerte libre de esos dioses falsos. También las manifestaciones del poder del Espíritu son muy necesarias. La manifestación del poder del Espíritu en nuestra vida abre el panorama, nos lleva a la libertad en Cristo. Hoy se ha estado atacando mucho la manifestación del poder de Dios porque yo sé que algunos han abusado. Yo sé que algunos quieren a fuerzas que la gente se caiga, hay gente que grita, hay gente que empieza a dar vueltas como locos o a llorar bien fuerte. Yo siempre lo he dicho, mientras sea Dios tocando tu vida y sea el Espíritu de Dios, hay libertad y usted llore lo que tenga que llorar, cáigase, si se tiene que caer, cáigase,
pero que sea Dios. Si son las emociones, ahí ya estamos haciendo un show nosotros y nos estamos metiendo con algo muy delicado, que es el Espíritu Santo. Nos estamos metiendo con las manifestaciones del Espíritu Santo. Así que mis hermanos, aunque son atacadas hoy en día, las manifestaciones del poder del Espíritu Santo son necesarias para ser libres de dioses ajenos, de dioses falsos en nuestro corazón. Vamos a la lectura bíblica, Reina Valera 60, Éxodo 8. Vamos a leer la primera sección hasta el versículo 7. Éxodo 8, del 1 al 7, Reina Valera, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra vida? Que le sirvamos. ¿Qué está esperando de ti? Que le sirvas, que te entregues a Él. Se nos hace muy común y muy entendible tener que trabajar. Bueno, ¿qué hay que hacer en esta vida? Pues hay que trabajar, para comer hay que trabajar. A los jóvenes les preguntas, ¿qué tienes que hacer? Pues hay que estudiar. Y luego llegan a la iglesia o conocen de Dios. ¿Y qué hay que hacer aquí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Y a qué va a salir? No sé. Pues para que le sirvas. ¿Para qué te saca de Egipto? Para que le sirvas con tus dones, con tus talentos, sea poco, sea mucho. Él quiere que le sirvas y debe ser algo muy claro en nuestra vida. Él quiere utilizarte como un vaso de barro y la excelencia de su poder se va a depositar dentro de ti. Él desea que le sirvas. Dice, y si no lo quieres dejar ir, le está hablando al faraón, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Yo creo que desde aquí ya empezó a pensar el faraón en la diosa rana, y como era sensual, pues más pensaba en ella. Dijo, bueno, pues no está tan mal, no está tan mal esta situación, pero mira lo que le iba a pasar después. Dice, si no quieres dejar ir, aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Esta era una vasija antigua para hacer pan. O sea, hasta ahí haciendo la comida en las vasijas, ahí van a estar las ranas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. O sea, ni el faraón ni el palacio se iban a librar. Toda clase social iba a pasar esta plaga. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Ahora, mi hermano, antes de terminar el versículo 7, los dioses ajenos, si tú empiezas a cultivarlos en tu corazón, le vas a dar entrada a tu casa. Y se van a posesionar de tu cama, de tu cuarto, de tu cocina, de tus hijos. Oye, ¿quieres hijos santos? Yo creo que todo padre quiere hijos santos, quiere hijos consagrados, pero ¿qué estás dejando entrar a tu casa? ¿Qué puerta se ha abierto para tu casa? Hay que cerrar toda puerta y ahorita lo vamos a orar. Padre, todo Dios ajeno, todo Dios extraño, hoy cerramos toda puerta, toda cadena de maldad. Perdóname, Señor. Perdóname si dejé entrar algo a mi casa que contamine mi hogar, que contamine a mi matrimonio, a mis hijos. Versículo 7, otra vez los hechiceros, estos no se cansan, pero ahora aquí echaron malas, aquí se asonzaron un poco. Y los hechiceros, dice, hicieron lo mismo, o sea, le echaron más ranas. Hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas, más ranas sobre la tierra de Egipto. O sea que ahora no le salió, contraproducente le salió. El enemigo ataca nuestra vida. El enemigo nos quiere dar una salida. El enemigo dice, te voy a ayudar, pero es todo lo contrario. Las cosas van a empeorar. El enemigo lo único que va a hacer es complicar más la situación, como en este caso de los hechiceros. Ahora, viendo esta porción bíblica, vemos aquí que la advertencia fue directa.
Fue una advertencia directa y les dijo, ¿saben qué? Si no dejan salir a mi pueblo, dejar salir a mi pueblo para servir, voy a llenar toda la tierra de ranas. Y me llama la atención que no le da tiempo, en esta ocasión no le da tiempo para pensarlo, no le da tiempo para obedecer, fue inmediato. No dice nada a Faraón, pero inmediatamente Dios le dice, dile a Aarón que extienda su vara para que venga la plaga sobre Egipto. Y esto me llama mucho la atención porque yo lo que me imagino es que el faraón, al no decir nada y al ver su rostro, al ver su actitud, lo dijo todo. Con su rostro, con su actitud, lo mencionó todo. No quería hacer caso. Su corazón estaba endurecido. Hay veces, mis hermanos, que queremos todo el tiempo para obedecer. Queremos todas las oportunidades para obedecer. Pero Dios quiere que actuemos ya. Dios quiere que decidamos ya. Dios quiere que ya trabajes por tu matrimonio. Dios quiere que ya obres en tu iglesia local. Y yo sé que estamos acostumbrados a, dame chance, me falta poquito, ya merito, al ratito lo hago. Pero el Señor nos da ciertas órdenes directas, exactas, que merecen que nos pongamos a trabajar, pero ya, activarnos ya en la obra del Señor. Si no, pues nos pueden venir consecuencias. Nuestra actitud habla por nosotros. Nuestra actitud habla por nosotros. En el caso del faraón, no se le veía la intención de obedecer la instrucción de Dios. Tal vez porque él pensaba que esa plaga era inofensiva para ellos. Tal vez el faraón pensaba, oye, nosotros tenemos dominio de las ranas. Nosotros tenemos dominio, la diosa rana pues nos va a proteger. Entonces, pues yo no veo la razón por qué voy a obedecer a estos hebreos de sacarlos a servir a un Dios que yo no conozco. A veces pensamos que tenemos el control de las cosas. A veces pensamos que nosotros podemos salir adelante, pero realmente el único soberano de todas las cosas es el Señor. Así que nos conviene obedecer, nos conviene seguir las instrucciones de nuestro Señor. Y Dios repetía y repetía, quiero que mi pueblo sea libre para que me sirva, para que me rinda culto. Los dioses falsos desean mantenernos dormidos y encadenados para no servir al Señor. El Dios falso lo que hace, mi hermano, es que me quita el deseo de servir a Dios. Me quita el deseo de alabarle. Me quita el deseo de ganar almas. Me quita el deseo de servir a mi Dios. Y estamos en un tiempo donde la iglesia está dormida, donde la iglesia está poniendo su mirada en las cosas terrenales y no nos está preocupando las cosas celestiales. Ahora, él estaba muy confiado, tal vez por eso no quiso obedecer por esta diosa rana. El faraón estaba muy confiado, pero Dios demostró que las ranas no estaban bajo el dominio de la diosa Heket. Dios demostró que las ranas, su creación, porque las ranas, aunque a algunos nos dé asco, pues también son creación de Dios. Y toda la creación de Dios está bajo su dominio, bajo el control soberano del Creador. Siempre recordemos que todas las cosas están bajo la soberanía de Dios y descansamos en Él. Ahora, no vemos la respuesta ni sí ni no. Vamos a pedirle al Señor paciencia, vamos a pedirle fe, vamos a continuar en oración. Dios va a responder. Mira lo que dice Efesios 2, del 21 al 22, nueva versión internacional, Efesios 2, 21 al 22, y esto grábatelo en tu corazón, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, no por un poquito, no, muy por encima, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo. ¿A quién? A la iglesia. Entonces, hay autoridad, hay poder en la iglesia. Hay autoridad, hay poder en nosotros. El dominio ya está ganado, la autoridad ya la tenemos, el gobierno, el poder, el dominio. Hay que creerlo y hay que tener paciencia. Hay que pasar los desiertos, los procesos
de Dios. Ya no ha sido tan famosa, pero por mucho tiempo se escuchaba: los tiempos de Dios son perfectos. Y sí, perfectos, pero nomás te llegaba una prueba y ya no se te hacían tan perfectos. Se escuchaba bien bonito la frase: los tiempos de Dios son perfectos. Pero cuando estás en el valle de sombra y de muerte, ahí es cuando uno empieza a dudar: Señor, ¿sí estarás en control? ¿Sí serán perfectos tus tiempos? Ya siento que ya pasé mucho la prueba, mucho el desierto. Esperemos en el Señor. Todo dominio, toda autoridad está sometida a Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo. Ahora, las ranas se metieron en sus casas, imagínate esto, en sus cocinas, en sus camas, en todo lugar estaban las ranas, y ni cómo matarlas porque para ellos eran sagradas. Estaban molestando desde los siervos, la clase baja, la clase alta, en el mismo palacio, estaban en todo lugar. Jehová humilló y sigue humillando a los dioses falsos y les quitó la comodidad. Les quita la comodidad. Yo sé que cuando cae un dios falso, somos incomodados. Si alguien estaba acostumbrado a consumir pornografía y cae ese dios falso, está comprobado que va a pasar momentos de estrés y ansiedad, porque está en una dependencia a la pornografía. Pero si vence, si se toma de la mano de Dios en oración, en lectura de la palabra, va a brincar ese proceso y su vida se va a llenar de paz y de gozo. Va a vencer esa adicción entre muchas adicciones más que tenemos en este mundo. Pero cuando cae un Dios falso, un Dios extraño, sí causa incomodidad en nosotros, sí causa ansiedad y causa estrés. Por eso hay gente que dice: oye, yo vine a la iglesia para encontrar paz y ahora me encuentro más estresado, ahora me encuentro con ansiedad, me siento molesto. Sí, pero estás pasando un momento, un proceso donde Dios está rompiendo toda atadura, Dios está quitando toda contaminación, y después serás completamente libre y vas a florecer y te vas a levantar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que vale la pena pasar esa incomodidad. Yo prefiero la incomodidad del Dios verdadero a tener una vida cómoda que me lleve al infierno. Yo prefiero la incomodidad de ese Dios verdadero que destruye lo que no está bien en mi vida, que quita lo que no es correcto en mi vida, pero después me da una paz que es eterna, una paz que nada de este mundo me la puede entregar, me la puede otorgar. Los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, pero no revirtieron la situación, solo la empeoraron. No pudieron revertir nada. Las artes mágicas no construyen, solo destruyen. Y que eso quede bien claro, no traen soluciones. Ahora, voy a ir cerrando con esto, es bien importante, más porque creo que así como los milagros del Espíritu Santo se van a destapar en los últimos tiempos, escuche esto, también los milagros demoníacos se van a empezar a destapar, a desatar. Entonces hay que discernir entre la obra de Dios y la obra del enemigo, porque los milagros no siempre nos van a dirigir a la voluntad perfecta de Dios. Por ello debemos de estar anclados en la palabra y en el Espíritu. Hay que estar anclados en la palabra y en el Espíritu. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me marca la palabra de Dios? ¿A qué me está guiando el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo viene y te dice: en eso no, esa oración no conviene, esa forma de hablar no conviene, que una figurita, que una sal, que una tierra santa, y te da convicción. Por ahí no es. Dios nos ha llamado a andar por fe y no por vista. Y oramos en el nombre de Jesús creyendo por ese milagro, esa sanidad en el tiempo de Dios, en la soberanía de Dios, que incluso Dios nos puede decir que no, como a Pablo. Usted crecía, a Pablo le dijo que no lo iba a sanar, no nos podrá decir a nosotros que no. A veces que Dios dice: ¿sabes qué? No. O ahorita no. Ahorita no, así como a veces los papás nos decían: ahorita no, y ahí venía el niño. Ahora sí, había pasado un minuto. ¿Qué te dije? Ahorita no. Ven después de una hora, vemos más tarde. Ahorita no, así está el Señor. Oramos, sabes que vas a pasar un proceso
pero después te voy a sanar, pero después te voy a levantar, después te voy a bendecir. Y algunas veces, aunque no nos guste, Él nos priva del milagro por nuestro bien. Y termino con esto, Gálatas 2 del 7 al 8, Reina Valera 60, dice la Escritura, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro, pero algunos quieren perturbar, pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice allí? Sea anatema. Todo eso produce maldición. Eso trae maldición. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Veamos o no veamos respuesta. Busquemos de todo corazón a nuestro Señor. Y Dios es bueno y para siempre su misericordia. Son más los momentos felices que pasamos en el cristianismo que los momentos malos y desagradables. Pero de que pasaremos aflicciones, sí, muchas son las aflicciones del justo. Pero el Señor está con nosotros en todos esos procesos, en todas esas aflicciones.